¿Por qué, sargento, vaga por el camino de Santiago como si en casa abundaran los espectros? De principio a fin fue una carrera gloriosa, y sus años soleados, con una esposa afable, le han traído una hija querida. La observé hoy, una doncella más hermosa, mientras bailaba con su muselín azul alrededor de un mayo de Hintock. Nunca se había alegrado. Sí, la observé hoy también casualmente, dijo el sargento. Mi hija ahora, comenzó de nuevo, tiene la misma edad que una que conocí cuando nosotros, de la línea y la vanguardia de Fort Longhope, una mañana de agosto, unos pocos elegidos, asaltamos San Sebastián. Cuando San Sebastián fue reducir a escombros, no fue por el enemigo, fue por quienes llegaron como aliados. Pero para entender cómo pasó, debemos de retroceder unos meses. El imperio francés está herido. Napoleón ha logrado escapar del infierno blanco de Rusia. De los 600.000 hombres que cruzaron el Niemen, apenas unos pocos lograron regresar. La nieve, el hambre y el fuego enemigo se encargaron de enterrar a 500.000. Por primera vez, Europa entera lo ha visto retroceder. Austria vacila, como si no supiera a qué bando apostar. Inglaterra siempre está al acecho. Y Prusia ya no se contiene, se rebela. Y esa traición, ese giro inesperado, lo cambia todo. El 2 de febrero de 1813, el Parlamento prusiano llamó a las armas contra el ocupante francés. La respuesta no se hizo esperar. Obreros, artesanos, milicianos y estudiantes se alzan en masa contra las tropas napoleónicas. Hombres comunes hartos de las requisas forzadas, el abuso y la arrogancia de las tropas imperiales. Se forman milicias voluntarias como los Freikorps de Lützow, bajo el patrocinio del rey Federico Guillermo III, quien apoya el proceso de liberación. El nuevo ejército prusiano, revitalizado tras las reformas y el fervor nacionalista de los reclutas, se incorporó a lo que pasaría a ser el germen de la Sexta Coalición. Aquel año los prusianos jugaron un papel crucial en el lento y sangriento desgaste de la hegemonía napoleónica en Alemania. En abril, las primeras señales del cambio se hicieron evidentes. En Lunenburg, una pequeña fuerza ruso-prusiaca derrotó a una guarnición franco-sajona, capturando a cientos de prisioneros. Días después, en Monker, los aliados volvieron a imponerse. No eran grandes batallas, pero su valor simbólico fue inmenso. Mientras Napoleón intentaba reconstruir su ejército, una verdad se hacía evidente. No solo había perdido hombres, había perdido algo mucho más importante: su aura de invencibilidad. El principio del fin había comenzado. Pocos creían que tras la debacle de Rusia, Napoleón fuera capaz de rearmarse, pero en apenas 4 meses lo hizo. En mayo de 1813, Napoleón puso en pie un nuevo ejército de más de 200.000 hombres. Su objetivo: contener a los rusos, frenar a los prusianos y salvar su hegemonía en Alemania. Pero no es el mismo ejército, no son los vencedores de Austerlitz. Es un ejército joven y apresurado, lleno de reclutas que apenas saben cargar un fusil y mal armados. Aún así, Napoleón confía en su genio. El 2 de mayo, el Lützen se pone a prueba. El 2 de mayo de 1813 comenzó antes del mediodía con un ataque aliado contra el tercer cuerpo del ejército francés, al mando provisional de Souham, que retrocedía bajo el intenso fuego artillero. La llegada del mariscal Ney, quien retomó el mando y lanzó un contraataque, convirtió la lucha en un combate encarnizado alrededor de Caja. Napoleón, sorprendido por la magnitud del enfrentamiento, ordenó que el tercer cuerpo resistiera, mientras Marmont, Bertrand y MacDonald maniobraban para envolver los flancos aliados. Cuando llegó al frente, encontró a Ney y a Marmont en dificultades, y con su presencia directa logró reanimar a las tropas, que volvieron a combatir
con energía renovada. Errores y retrasos aliados, como la herida de Blücher y la lenta llegada de reservas rusas y decisiones dudosas del zar Alejandro, impidieron a Wittgenstein aprovechar su ventaja inicial. Los prusianos casi tomaron Caja, pero fueron rechazados por la Guardia Joven y el avance del tercer cuerpo. Hacia las 5:30 las fuerzas de flanqueo francesas, MacDonald y Bertrand, estaban casi listas. A las 6, Napoleón lanzó una gran ofensiva, artillería concentrada, asaltos de la Guardia y ataques coordinados por ambos flancos. Recuperaron varios pueblos y forzaron la retirada aliada en desorden. Napoleón consiguió el terreno en sus manos, enemigos en retirada y la iniciativa intacta. Pero hubo una sombra, no pudo perseguir al enemigo. Sin caballería fuerte, el golpe quedó incompleto. Francia tuvo que soportar más de 19.000 bajas. Prusia y Rusia al menos 12.000. Napoleón vencía, pero ya no aplastaba. Y los lobos aún no se habían retirado, solo se reagrupaban. 20 días después, en Bautzen, Napoleón vuelve a la carga. Quiere terminar lo que empezó, quiere una victoria total, y Bautzen parece el lugar para lograrlo. Su plan consistía en fijar al enemigo en el centro y a la izquierda mediante ataques frontales de Marmont, MacDonald, Oudinot, mientras que Ney y Lausitton realizaban una maniobra envolvente sobre el flanco derecho aliado para cortar su retirada hacia Silesia. Bertrand, al mando del sexto cuerpo, debía asestar el golpe principal contra la zona debilitada y Soult dirigía la operación decisiva. En reserva, Napoleón mantenía la Guardia Imperial, compuesta por infantería, caballería y artillería pesada, preparada para intervenir en el momento crítico. El 20 de mayo los franceses iniciaron las operaciones de forma contenida hasta el mediodía. Gracias al valor de los zapadores que construyeron puentes bajo el intenso fuego, cruzaron el río Spree tomando la ciudad de Bautzen, forzando a los aliados a enviar la mayor parte de sus reservas al sur. Esto dejó debilitado su flanco derecho, justo donde Napoleón planeaba golpear al día siguiente. En la mañana del 21, Ney y Lausitton sufrieron retrasos por problemas de comunicación. Ney capturó Glynot tarde y no alcanzó Peititz hasta casi las 11, lo que ya comprometía la rapidez de la envolvente. Mientras tanto, en el frente principal, Marmont, MacDonald y Oudinot reanudaron los ataques de fijación. Oudinot resistió con dificultad ante la fuerte presión aliada, pero estos combates mantuvieron inmovilizadas a las fuerzas enemigas. Este error, junto con la lentitud de Lausitton y Reynier, hizo perder el impulso del movimiento de cerco. En el frente central, Napoleón reunió toda la artillería disponible para golpear a las posiciones rusas en Sendwich y Bautzschultz. La presión creciente, junto con la entrada en acción de la Guardia Imperial sobre el flanco izquierdo de Blücher, quebró finalmente la resistencia aliada. Hacia las 5 de la tarde el zar Alejandro ordenó la retirada. Soult, al mando del sexto cuerpo, cruzó discretamente el Spree y concentró a 20.000 hombres para atacar las posiciones clave de Kreuzwitz-Plitzbowitz. A las 2 de la tarde, con apoyo de un intenso bombardeo de artillería de la Guardia, logró tomar el fuerte principal de Blücher, aunque la falta de terreno para desplegar su artillería impidió avanzar más. En el sector de Ney, en vez de cortar la retirada enemiga como se le había ordenado, se obsesionó por tomar Peititz, que ya no tenía gran valor estratégico porque Blücher había retirado sus tropas. Sin embargo, debido a que Ney y Lausitton no habían avanzado lo suficiente, la vía de escape hacia Winserberg y Lobau quedó abierta, permitiendo a los aliados que se retiraran en orden y con toda su artillería móvil a salvo. Una fuerte tormenta al anochecer impidió cualquier persecución. Tras Bautzen, Napoleón no persigue, no puede. Sus líneas están demasiado alargadas, sus ejércitos demasiado dispersos y sus caballos realmente agotados. Austria, hasta entonces neutral, se ofrece a mediar,
Quiere comprobar si Napoleón tiene la capacidad de vencer o si, por el contrario, ha llegado el momento de volverse contra él. Napoleón acepta la tregua y el 4 de junio de 1813 se firma el armisticio. Aunque es un respiro, el hecho de que se conforme con algo que no es con lo máximo da pie a los suyos a pensar que su estela se está apagando. En este periodo las fuerzas prusianas se transforman, el ejército se fortalece, se moderniza y se profesionaliza. Los legendarios Freikorps se disuelven y se integran dentro del ejército regular. Lo que empezó como una revolución patriótica se asume como parte del ejército nacional. Dejan atrás su ropa negra y la lucha irregular, pero su espíritu sigue marchando hacia Leipzig. Si bien en estos meses de primavera no se produce una gran batalla, lo cierto es que la coalición se muestra cada vez más unida. Ya no se divide, sino que resiste, retrasa y desgasta. Napoleón todavía pelea, todavía gana territorios, de hecho, pero el tiempo ya no parece estar de su lado. En junio de 1813, tras meses de preparación en pleno invierno, el ejército anglo-portugués comienza a moverse. Es un avance silencioso, calculado y quirúrgico. Arthur Wellesley, el quien será duque de Wellington, sabe que no necesita aplastar al enemigo en campo abierto. Lo que necesita es asfixiarlo. Al otro lado, los franceses se encuentran dispersos, pero confiados. Llevan años ocupando el territorio español, pero están mal abastecidos, sus líneas son demasiado largas y se encuentran demasiado vulnerables. Wellington mueve sus piezas con precisión. Desde Salamanca avanza como una ola, cruza el río Duero y luego el río Ebro, y lo hace con velocidad, sin dar tiempo al enemigo a reagruparse. En apenas semanas los franceses han retrocedido casi 300 kilómetros. El 21 de junio los franceses plantan cara al ejército británico, portugués y español. Es su última carta, un intento desesperado por frenar el avance que viene desde el sur. La batalla de Vitoria fue el golpe definitivo al dominio francés en la península ibérica, pero no fue un enfrentamiento más. Fue una obra maestra meticulosamente planeada y ejecutada a la perfección. Los franceses dirigidos por el rey José Bonaparte y el mariscal Jourdan estaban en plena retirada hacia Francia. Su ejército, unos 65.000 hombres, avanzaba cargando el equipaje de convoyes y el resto del tesoro imperial. El terreno que eligieron para defenderse les parecía favorable. Una llanura alargada, rodeada de montañas y atravesada por el río Zadorra, pero Wellington no pensaba atacar de frente. Dividió su ejército en 4 columnas, unas 80.000 tropas combinadas entre británicos, portugueses y españoles. Planeó un ataque envolvente por varios flancos, aprovechando la dispersión y la rigidez del despliegue francés. La batalla comenzó temprano. La resistencia inicial francesa fue fuerte, especialmente en los pasos de montaña, pero a medida que la presión aumentaba, el frente se colapsó en varios puntos a la vez. Por el oeste, Graham atacaría desde el camino de Bilbao. Cruzando el río Zadorra, por el sur, Picton presionaría directamente sobre el centro francés. Desde el este, las tropas españolas al mando de Morillo hostigarían el flanco oriental y conectarían con las demás fuerzas. El ejército imperial trató de replegarse hacia el este, pero encontró los caminos bloqueados. Las tropas de José Bonaparte fueron derrotadas y obligadas a huir en completo desorden. Los convoyes cargados de suministros y tesoros se amontonaron. La retirada se volvió en pánico. Las tropas huían mezcladas con civiles, carretas y caballos desbocados. La alianza capturó equipamiento, archivos oficiales y la mayoría de las riquezas acumuladas. La moral imperial quedó devastada. Fue la última gran batalla napoleónica en suelo español. Desde ese día, el dominio napoleónico en la península se acabó. Y al otro lado de los Pirineos, Napoleón supo que no solo se estaba perdiendo Alemania, sino también el sur. El imperio empezaba a derrumbarse. Yo tampoco soy
quien más ha trabajado sobre el tema a escala, digamos, europea de este asunto. Hay un par de estudios sobre la situación en Prusia en ese momento, que son muy interesantes para entender qué supuso la batalla de Vitoria, en este contexto que me dices. Evidentemente, la campaña de 1812 en Rusia es desastrosa, ¿no? Es algo que yo he llamado, medio en broma, medio en serio, el síndrome de Napoleón. Si se le ha ocurrido al emperador la idea, tiene que ser buena. Meterse en Rusia en las condiciones en las que se metieron sería una buena idea. Luego ya se comprobó que efectivamente fue desastrosa, ¿no? Eso ya por un lado pues está minando lo que digamos es el poderío militar napoleónico. Pero por otro lado, en el sur, y ahí es donde entra en juego la actitud de Prusia entre 1807, después de las paces de Tilsit, y 1813, es muy reveladora en ese aspecto la cuestión de la batalla de Vitoria. Llegar hasta Vitoria cuesta muchísimo. Yo he estudiado más que la situación en el momento de la batalla de Vitoria, justo el año anterior, más o menos. Estoy hablando de octubre de 1812. Wellington en ese momento quería llevar la ofensiva hasta la frontera. No lo consigue pues porque es un auténtico fiasco el asedio a Burgos en 1812 y tiene que retirarse otra vez, perdiendo prácticamente todo el terreno conquistado a lo largo del año 1812. Es ahí cuando interviene un ejército español que está cubriendo el flanco entre Galicia y la zona fronteriza, el séptimo ejército, mandado precisamente por un guipuzcoano, por el general Gabriel de Mendizábal Iraeta. Y bueno, pues en fin, funcionan las cosas como funcionan en los ejércitos aliados, ¿no? Una parte del ejército cubre al otro, le permite luego hacer una contraofensiva en 1813, y ahí en 1813, superadas todas estas dificultades, es cuando se gana la batalla de Vitoria, cuando se ha asegurado el terreno por parte de los aliados, por parte del séptimo ejército, que cubre todo ese flanco, dificulta muchísimo las operaciones francesas en la zona y permite a Wellington en Torres Vedras rehacerse y atacar con toda la fuerza posible en la primavera-verano de 1813. ¿Qué ocurre entonces? Pues sencillamente lo que cuentan estos estudios que os digo que existen, escasos, pero que existen sobre lo que es el ejemplo de los españoles, de la resistencia española en la península, ¿no? En Prusia. En Prusia había un partido que era partidario, valga la redundancia, de evitar las hostilidades con Francia y permitir la ocupación napoleónica. Por otro lado, era más bien el partido de la corte. Por otro lado, había un partido popular, vamos a llamarlo así, fuera de la corte, que era partidario de, bueno, no seguir soportando la vergüenza de ver cómo los españoles, los británicos y los portugueses estaban desangrándose en Francia precisamente para desgastar al ejército napoleónico y permitir que en un momento dado pues, la ocupación sobre Prusia se levantase. Ese partido, hasta que no es la batalla de Vitoria, no levanta cabeza. Ya cuando se ha visto a los días que efectivamente se ha dado un golpe ya casi definitivo a los ejércitos napoleónicos en la península, entonces es cuando ese partido cobra fuerza en Prusia y entonces es cuando Prusia, una de las grandes potencias militares que hasta ese momento ha estado callada, marginada, apartada e incluso ocupada por las fuerzas napoleónicas, decide pues unirse a los rusos, que están deseando evidentemente seguir avanzando hacia el oeste después de la campaña de 1812, y unirse a los austríacos, que estaban esperando, pese a la boda hecha por Napoleón con la princesa de la Casa Habsburgo, estaban deseando pues también tomarse la revancha. En ese aspecto, la batalla de Vitoria, pues bueno, esto ya lo han apoderado otros historiadores, como es el caso de Pachiviana, por ejemplo, Emilio la Reina, que nos ha dejado este año. En fin, ya lo ponderaron en su momento. Yo lo único que hago es remarcar eso, ¿no? Esa proyección que tuvo la batalla de Vitoria, que permitió galvanizar a las fuerzas en el este de Europa, que a su vez permitieron pues, que se crease una tenaza militar irresistible ya, que avanzaba desde el este y desde el oeste. Y con eso pues ya el invasor, vamos a decirlo así, se convertía en invadido a partir de octubre de 1813. Después de Leipzig pues ya empieza la invasión del sudeste de Francia y en ese aspecto, en ese contexto, la batalla de Vitoria pues, es fundamental, no cabe duda. Después de Vitoria, Foch no se dirige hacia el grueso del ejército. No tiene forma de contactar con José I, ni con Jourdan, ni con Reille. Las órdenes que le llegan son vagas, contradictorias o interceptadas. La situación cambia hora a hora. A cada paso nuevas unidades se le unen, restos de regimientos dispersos, batallones rezagados y tropas que aún conservan la disciplina. Tolosa se convierte en la bisagra.
Foa refuerza su defensa, pero Foa sabe que no debe quedarse. Tolosa es simbólica, no estratégica. Los aliados se multiplican por el sur. Las emboscadas serán, pero no logran romper la formación. La presión es constante, pero la retirada parece firme. A estas alturas, San Sebastián ya no es solo una plaza, es el último bastión antes de Francia. San Sebastián comienza a llenarse de fantasmas. No son soldados, son altos funcionarios del imperio, nobles afrancesados y mujeres con niños en sus fardos. La ciudad, pensada para unas 8.000-9.000 personas en la época, casi dobla su población. No hay pan, camas o casas. Tampoco hay agua suficiente. En los barrios de Santa Catalina y San Martín aparecen campamentos improvisados. El hacinamiento es demasiado grande, las enfermedades se propagan y el asedio aún no ha empezado. El general Emanuel Rey llega desde Burgos con algunos veteranos. Lo que se encuentra es una ciudad ahogada en el desorden. Pasillos abarrotados en las casas, borrachos en las tabernas, soldados mal alojados, oficiales sin mapas ni órdenes claras. Rey impone disciplina y ordena evacuar a los civiles innecesarios. Demuele calles para abrir campos de tiro, registrando aquellos bienes que han sido expropiados para proceder con una posterior indemnización, convierte talleres en fundiciones. Cada horno de pan se transforma en un horno de guerra, pero sabe que no es suficiente. La ciudad apenas está lista. Inicialmente, el plan contemplaba el asedio de la ciudad de Pamplona, pero tras reevaluar la situación, Wellington cambió de estrategia. Fue entonces cuando Wellington tomó una decisión crucial. Pamplona sería simplemente bloqueada, mientras que San Sebastián sería asediada y tomada por todos los medios posibles. Esta elección transformó el destino de la ciudad. Las decisiones de Wellington pues, son muchas veces muy sui generis, ¿no? Es un personaje continente, por así decir, como el propio Napoleón, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre él, se ha discutido muchísimo sobre él. Sus famosos dispatches, que son una fuente inestimable para los historiadores para reconstruir ese periodo de las guerras napoleónicas, pues bueno, son muy, muy densos. Independientemente de los cambios de humor del Lord, que había bastantes cambios de humor y muchas veces no estaba ni siquiera enterado de lo que ocurría. En el caso del séptimo ejército de Gabriel de Mendizábal, con el que tenía una relación pues bastante áspera, por así decir, ¿no? Ya sabéis que pocos amigos hizo Wellington en la vida y menos todavía en las guerras napoleónicas. Bueno, estaba el caso de Pedro Girón, por ejemplo, que era un general donostiarra y era muy amigo de él, muy amigo. Incluso había un parecido físico, si comparáis los retratos de Wellington y de este general, que era donostiarra, descendiente de Moctezuma, por cierto, porque estaba ligada a su familia a la del antiguo emperador azteca Moctezuma. Bueno, con los de Wellington, pues la verdad es que casi hay un parecido físico. Bueno, vamos a dejarlo ahí para otros misterios de la historia. Este fue uno de sus amigos, otro fue el general Álava, de los más estrechos amigos que tuvo, pero con el resto de los generales españoles pues la relación era bastante mala. Y con Mendizábal pues fue bastante áspera, ¿no? A veces lees los dispatches y dice, no sé lo que está haciendo Mendizábal. Bueno, pues mal vamos, no si soy el general en jefe del ejército aliado y no sé lo que está haciendo el ejército que cubre mi flanco de avance por la izquierda, pues en fin. Sí que es cierto que tácticamente, mi opinión, yo como historiador, quizás un historiador militar de carrera me refiero, no solamente historiador, pues podría opinar de manera distinta. Pamplona es una plaza fuerte bastante complicada, lo cual no quiere decir que San Sebastián no lo fuera también, ¿no? Era una plaza fuerte, valga la redundancia una vez más, bastante fuerte. Pero si tenía buenos informes de inteligencia Wellington, que no siempre ocurría, realmente era una plaza muy dura de someter. La ciudadela es impresionante. Si habéis visitado Pamplona, lo que es el último núcleo de defensa de la guarnición, es una auténtica maquinaria de matar gente. Todavía se puede ver perfectamente en los fosos, las contrascarpas, etcétera, etcétera. Aquello eran bajas, ya sabéis, cuando se asaltaba una ciudad, mínimo 75%, ¿no? Las columnas de la esperanza perdida, del Forlorn Hope, sufrían hasta un 75% de bajas. Podría haber sido una auténtica masacre. Primero intentar acabar tomando las defensas exteriores y luego las interiores hubiera sido muy
muy difícil. San Sebastián, aparte de eso, permitía atacar desde el mar también, cosa que en Pamplona no era posible. Recibir suministros y socorros y refuerzos desde el mar, esa también era otra ventaja. Por otra parte, también es que era el primer obstáculo que tenían los refuerzos franceses para llegar a prestar socorro a otras plazas bloqueadas, como podía ser el caso de Pamplona, como finalmente fue así, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que la buena lógica aconsejaba primero acabar con San Sebastián y luego ya acabaríamos con Pamplona, ¿no? Viendo las cosas de manera racional y lógica, por así decirlo, ¿no? Ahí estaría, digamos, la explicación de todo esto. Que, como digo, pues puede estar sujeta a revisión, pero yo, aplicando, digamos, lo que es la lógica militar, las ventajas y desventajas de bloquear una plaza y asediar la otra, pues creo que las cosas irían por ahí. Se toman varias medidas urgentes. Se fortificaron edificios como los conventos de San Bartolomé y San Francisco. Se destruyen los barrios de extramuros de San Martín y Santa Catalina para evitar que sirvieran de refugio al enemigo. Sus materiales fueron reutilizados en la construcción de las defensas. Se reforzaron las murallas y las baterías, especialmente las del frente de tierra y las del monte Urgul. En pocos días San Sebastián se había convertido en una auténtica fortaleza, y el asedio era inminente, pero nadie, ni dentro ni fuera, está listo para lo que va a ocurrir. Esta ha sido la primera parte de una serie de 5 capítulos donde exploramos uno de los eventos más cruentos de la Guerra de Independencia Española, el asedio de San Sebastián. Quiero dar las gracias a José María Leclerc y a Carlos Rilova por su disponibilidad y apoyo para con el proyecto, así como a la Asociación Donostia 31 Kulturtaldea y a Eneco Tuluri. Soy Sergio Pedro Viejo y este proyecto no sería posible sin el apoyo de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, un grupo fantástico donde nos dedicamos a la recreación, divulgación y estudio de esta época tan fascinante de la historia. Agradecer también a Alejandro Pérez Marín por la interpretación del poema del inicio. Si te ha gustado, compártelo, comenta o simplemente quédate para el siguiente capítulo. Y a todos los aficionados de la Revolución y el Imperio, recordad que nada se pierde mientras el valor permanezca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.